¿Alguna vez has sentido que caminas por la vida como si usaras unos zapatos ajenos? Hay momentos en los que, aunque todo parezca estar en su lugar, algo dentro de nosotros se siente profundamente fuera de sincronía, como si existiera un mapa secreto que hemos olvidado cómo leer. ¿Y si tu tristeza no fuera un error, sino una brújula? ¿Y si esa sensación de vacío fuera en realidad una invitación a reencontrarte contigo mismo? Hoy, exploraremos un viaje olvidado, el regreso a tu verdadera esencia, a través de los senderos ocultos de tu propia alma. Antes de sumergirnos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perder ninguna parte de esta travesía transformadora. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que tu vida sigue un guión que no escribiste tú? A veces, sin saber cómo ni por qué, despertamos con la sensación de que algo no encaja, como si estuviéramos viviendo en una historia escrita por manos invisibles. Los días pasan, la rutina se cumple, las sonrisas ofrecen como deben, pero en el fondo, persiste una incomodidad silenciosa, un leve dolor que no puede explicarse fácilmente. No es tristeza abierta, tampoco es ira evidente. Es algo más sutil, una especie de distancia entre quien somos y quien nos vemos obligados a ser. Desde muy pequeños aprendemos a encajar, a comportarnos como esperan nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos. Cada gesto, cada elección, cada silencio va formando una imagen de nosotros mismos que, con el tiempo, olvidamos cuestionar. Y así, poco a poco, comenzamos a alejarnos de nuestro núcleo, como barcos a la deriva que aún creen seguir su ruta. Esa desconexión no sucede de un día para otro. Es un proceso silencioso, casi invisible, pero implacable. No obstante, el alma tiene su propia forma de hablar. No grita, no empuja, no interrumpe. Sus mensajes llegan disfrazados. Un malestar que no tiene explicación médica, una tristeza que aparece en medio de momentos felices, una fatiga que no desaparece ni con el descanso más profundo. Cada uno de estos síntomas es como un pequeño faro encendido en la oscuridad, indicando que hemos salido del camino que nos pertenece. ¿Qué hacemos entonces? Generalmente, buscamos soluciones externas. Terapias, libros de autoayuda, consejos bien intencionados de quienes nos rodean. Intentamos ajustar las piezas del rompecabezas sin darnos cuenta de que quizá estamos trabajando con la imagen equivocada. No se trata de reparar lo roto, sino de reconocer que el modelo que estamos siguiendo nunca nos perteneció de verdad. Carl Gustav Jung, al estudiar la naturaleza humana, comprendió que cada ser nace con una especie de mapa interno, una guía silenciosa que, si aprendemos a escucharla, nos conduce hacia una vida más auténtica. No obstante, en la prisa por adaptarnos, olvidamos cómo leer ese mapa. Y así, caminamos caminos ajenos, perseguimos sueños que no son nuestros, vivimos relaciones que agotan en lugar de nutrir. La sensación de desalineamiento no es una sentencia, es un aviso. Es la oportunidad de detenerse y preguntar, ¿estoy donde quiero estar o simplemente donde se espera que esté? ¿Estoy viviendo mi verdad o interpretando un papel escrito por otros? Estas preguntas, aunque incómodas, son esenciales para iniciar el regreso a casa, al hogar interno que nunca nos ha abandonado, pero que sí hemos aprendido a ignorar. El primer paso para reencontrarnos es reconocer la incomodidad, no como un enemigo, sino como un aliado. No estamos rotos, no estamos fallando, estamos siendo llamados. Y en ese llamado comienza una de las travesías más profundas y transformadoras que un ser humano puede emprender, el retorno a sí mismo. Mientras avanzamos, exploraremos no solo las razones por las cuales nos alejamos, sino también los caminos ocultos que pueden guiarnos de vuelta. Porque comprender el desalineamiento es solo el principio. El verdadero viaje apenas comienza. Existe dentro de cada uno de nosotros un mapa que no se ve, pero que puede sentirse. Jung lo llamó el mapa del alma. No se trata de un concepto místico ni de una metáfora poética. Es una realidad interna, tan auténtica como cualquier carretera que pueda señalarse en un papel. Es la brújula silenciosa que, cuando seguimos su orientación, nos lleva hacia una vida de sentido y plenitud. El problema es que casi nadie nos enseña a leer ese mapa. Desde pequeños, somos formados para atender las expectativas de nuestro entorno, los sueños de nuestros padres, las normas de la cultura, las exigencias de un sistema que valora más la apariencia que la autenticidad. Así, sin darnos cuenta, empezamos a transitar caminos trazados por otros. Caminos que, aunque puedan parecer seguros o exitosos, no nos pertenecen. Cuando seguimos un mapa ajeno,
Cada paso que damos nos aleja un poco más de nuestro centro. Elegimos profesiones que no amamos. Sostenemos relaciones que nos drenan. Adoptamos valores que no resuenan con nuestra verdad. Con el tiempo, ese distanciamiento interno se convierte en malestar, en desorientación, en un vacío que ninguna conquista externa logra llenar. La clave para reencontrarnos no está en buscar nuevos mapas en el exterior, sino en atrevernos a mirar hacia adentro. El alma susurra constantemente, en sueños, en intuiciones, en esas pequeñas señales que, en medio del ruido diario, solemos ignorar. Aprender a escuchar esas voces internas es comenzar a caminar en dirección a nuestra verdadera esencia. No es un proceso fácil. Implica desaprender mucho de lo que creímos saber, cuestionar supuestas verdades, soltar máscaras. Pero es también el único camino que puede conducirnos a la autenticidad. El mapa del alma no señala rutas rectas ni ofrece certezas absolutas. Más bien, invita a una exploración viva, donde cada decisión tomada con sinceridad nos acerca más a quien verdaderamente somos. Al comenzar a leer nuestro propio mapa, nos damos cuenta de que no estamos perdidos, sino desenfocados, que no necesitamos reinventarnos, sino recordar. La vida no se trata de cumplir expectativas ajenas, sino de desplegar el diseño único que llevamos dentro. El mapa del alma está ahí, esperando ser redescubierto. Cada malestar, cada duda, cada crisis es una oportunidad para ajustar la dirección. No hay errores, solo desvíos. Y cada paso de retorno a nuestro verdadero camino fortalece nuestro sentido de propósito y significado. A partir de ahora, nuestra travesía nos llevará a explorar con más detalle la estructura profunda de la psique. Comprenderemos que no solo existe un mapa, sino que también hay distintas fuerzas internas que moldean nuestro recorrido. Y para avanzar, necesitamos conocerlas. Ignorar el mapa de nuestra alma tiene consecuencias que, aunque silenciosas al principio, terminan pesando con una fuerza devastadora. No atender la brújula interna nos lleva a una vida de desconexión, de repetición automática, de una tristeza que no encuentra explicación lógica. Cada día se convierte en una rutina que desgasta más de lo que alimenta. La disonancia interna se manifiesta en síntomas que muchos atribuyen a causas externas: insomnio persistente, ansiedad que surge sin motivo claro, apatía frente a cosas que antes nos entusiasmaban. Pero la raíz verdadera de estos malestares está más adentro, en la distancia que hemos creado entre nosotros y nuestra verdad. Vivir siguiendo un guión que no es propio significa renunciar, poco a poco, a nuestra energía vital. Cada decisión basada en la expectativa ajena es como una gota que cae sobre la roca de nuestra autenticidad, erosionándola lentamente. Con el tiempo, esa erosión se traduce en vacío, en falta de sentido, en una vida donde todo parece correcto en la superficie, pero hueco en la profundidad. Jung comprendió que la mayoría de los sufrimientos humanos no nacen del azar ni de la mala suerte. Surgen de ignorar el llamado de nuestra alma. Vivir hacia afuera, atrapados en patrones impuestos, genera una desconexión tan profunda que hasta los logros más brillantes pierden su sabor. ¿De qué sirve alcanzar el éxito si en el proceso hemos perdido de vista quién somos? Las consecuencias de este olvido no se limitan al ámbito emocional. El cuerpo también empieza a hablar. Enfermedades psicosomáticas, fatiga crónica, dolencias inexplicables. Todo ello como formas desesperadas del alma intentando hacerse escuchar. Porque lo que no se expresa en conciencia termina gritando a través del dolor. Sin embargo, estas señales no son castigos. Son alertas. Son oportunidades de detenernos y preguntarnos: ¿qué parte de mí he estado ignorando? ¿En qué momento dejé de ser el autor de mi propia vida? Atender a estas preguntas no es un lujo, es una necesidad vital. A medida que avanzamos en esta reflexión, comprenderemos que no basta con reconocer el malestar. Necesitamos ir más allá, explorando los componentes fundamentales de nuestra psique. Porque solo entendiendo su estructura podremos comenzar el proceso de sanación y de retorno a nosotros mismos. El viaje apenas comienza. Y en el próximo paso, descubriremos que nuestra alma no es un espacio vacío, sino un universo complejo lleno de fuerzas que operan, muchas veces, sin que siquiera seamos conscientes de ellas. Imaginar el alma como una casa de múltiples pisos puede ayudarnos a entender su complejidad. La mayoría vive encerrada en la planta principal, creyendo que eso es todo. Pero debajo de esa superficie existe un laberinto vasto y profundo, lleno de habitaciones olvidadas, pasadizos secretos y fuerzas que, aunque invisibles, influyen en cada paso que damos. El ego ocupa el centro de la conciencia.
Es la parte de nosotros que dice yo y organiza la percepción de la realidad. Sin embargo, su poder es limitado. El ego no es el capitán del barco, apenas el vigía que informa sobre lo que ve. Creer que somos solo ego es como navegar un océano guiándonos únicamente por lo que flota en la superficie, ignorando las corrientes subterráneas que realmente mueven el barco. La persona, en cambio, es la máscara que adoptamos para sobrevivir en sociedad. Es la imagen que mostramos al mundo, el buen hijo, el profesional exitoso, el amigo siempre disponible. La persona es útil, pero peligrosa, porque cuanto más nos identificamos con ella, más nos alejamos de nuestra verdad interior. Detrás de la máscara vive la sombra. Todo aquello que rechazamos, negamos o reprimimos, nuestros miedos, envidias, deseos ocultos, talentos ignorados. La sombra no es maldad, es simplemente lo que no hemos querido mirar. Y mientras permanezca en la oscuridad, seguirá controlándonos desde las sombras, proyectándose en el exterior y distorsionando nuestras relaciones y decisiones. Finalmente, en lo más profundo, se encuentra el self, no el yo pequeño que conocemos, sino el centro real de nuestra alma. El self es totalidad, equilibrio, la fuente de significado auténtico. Es quien realmente somos, más allá de las máscaras y las heridas. Conocer esta anatomía interna es vital. Sin este entendimiento, vivimos presos del ego, atrapados en la persona, perseguidos por la sombra, desconectados del self. Solo reconociendo cada una de estas partes podemos comenzar el proceso de integración que nos lleva de regreso a casa. Pero antes de hablar de cómo sanar, necesitamos entender cómo estos elementos actúan cuando se ignoran, y cómo la desconexión de nuestra alma, a pesar de su apariencia silenciosa, va cobrando un precio cada vez más alto. Antes de seguir adelante, te invito a hacer una pausa consciente. Si alguna parte de esta historia resonó contigo, si sentiste que describimos algo que llevas dentro en silencio, escribe en los comentarios. Deseo reencontrarme y sanar. Tu voz puede ser el primer paso para tu propia transformación. Y no te detengas aquí. Lo que viene a continuación es aún más profundo, más revelador. Vamos a explorar herramientas que pueden cambiar tu forma de ver la vida y a ti mismo. Cada detalle puede ser la chispa que inicie tu verdadero regreso a casa. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada de este viaje. Sigamos caminando juntos. Debajo de la superficie de la conciencia, donde el ego organiza la vida cotidiana, existen fuerzas mucho más antiguas y profundas. Jung descubrió que el inconsciente no era simplemente un depósito de recuerdos olvidados. Era, en realidad, un vasto universo estructurado, poblado por dinámicas invisibles que influyen en cada pensamiento, elección y emoción que experimentamos. El primer nivel de este mundo oculto es el inconsciente personal. Allí se almacenan experiencias reprimidas, traumas no resueltos, memorias que no pudimos integrar en su momento. Pero también, en esas profundidades, habitan los complejos. Un complejo no es un simple defecto o una manía. Es una constelación de emociones, recuerdos y creencias que actúan como una entidad autónoma dentro de nosotros. Cuando un complejo se activa, puede apoderarse del comportamiento de una persona sin que ella lo perciba. ¿Te has encontrado alguna vez reaccionando de forma exagerada ante una situación aparentemente trivial? ¿O repitiendo patrones de relación que prometiste no volver a vivir? Eso es la acción de un complejo. No somos nosotros conscientes eligiendo libremente, sino una parte reprimida de nuestra psique que toma el control. Pero Jung no se detuvo ahí. Fue más allá y descubrió el inconsciente colectivo, un estrato aún más profundo que no pertenece a un individuo, sino que compartimos todos los seres humanos. En este nivel residen los arquetipos, imágenes primordiales, patrones universales que moldean la experiencia humana en todas las culturas y tiempos. Los arquetipos no son ideas abstractas, son fuerzas vivas. El héroe que debe enfrentar sus miedos, la madre que nutre o destruye, el sabio que guía, el amante que transforma. Todos ellos viven dentro de nosotros, operando en silencio, configurando nuestras aspiraciones, temores y deseos más fundamentales. Cuando no reconocemos estos patrones internos, terminamos viviendo sus expresiones más inconscientes. Idealizamos relaciones, repetimos dramas antiguos, buscamos cumplir roles que no entendemos del todo. Sin saberlo, actuamos historias que la humanidad ha representado desde hace milenios, atrapados en guiones invisibles que no son personales, pero que sentimos profundamente. Comprender la existencia de complejos y arquetipos es dar el primer paso hacia la libertad interna.
no para eliminarlos, porque son parte esencial de nuestra estructura, sino para dialogar con ellos, integrarlos, reconocer cuando son ellos quienes hablan a través de nosotros. El mapa del alma que mencionamos no sería completo sin estas coordenadas ocultas. Cada complejo, cada arquetipo, marca un punto en nuestro territorio interno. Ignorarlos es caminar a ciegas. Reconocerlos es comenzar a orientarnos. Ahora que conocemos estas fuerzas, la pregunta inevitable surge. ¿Qué ocurre cuando permanecemos desconectados de ellas? ¿Qué precio pagamos por vivir ajenos a las profundidades de nuestra propia psique? Es allí donde el viaje se vuelve aún más urgente, y es hacia esa comprensión que nos dirigimos ahora. A medida que avanzamos en el entendimiento de nuestra psique, se vuelve evidente que no solo nuestras heridas personales nos alejan del centro. También existe una maquinaria cultural que refuerza la desconexión. Desde temprana edad, la sociedad nos enseña un modelo de éxito y felicidad que rara vez incluye la exploración interior o la autenticidad como pilares fundamentales. Nos educan para rendir, no para sentir, para competir, no para comprender. Se nos aplaude por adaptarnos, por cumplir expectativas, por encajar en moldes predefinidos. El problema no es solo que aceptamos esos moldes, sino que aprendemos a identificarnos con ellos. Así, la persona, la máscara social, se fortalece, mientras la voz del self queda relegada a un murmullo lejano. Esta presión cultural fabrica un tipo de ser humano que sabe mostrarse eficiente, brillante, encantador, pero que, en el fondo, vive desconectado de sí mismo. No es casualidad que, en un mundo que celebra la exposición constante y la productividad sin pausa, las tasas de ansiedad, depresión y vacío existencial se disparen cada año. Jung advirtió que una sociedad que desprecia el inconsciente, que ignora los símbolos y suprime los instintos, está destinada a crear individuos fragmentados. Personas que, aunque logren alcanzar los ideales externos de éxito, sienten que algo esencial falta, una ausencia que ni los logros ni los bienes materiales pueden llenar. Cuando nos alejamos demasiado del self, la vida comienza a perder su sabor. Las relaciones se vuelven superficiales, las metas pierden sentido, y el cuerpo mismo empieza a manifestar el desequilibrio a través de enfermedades que la medicina convencional apenas logra explicar. Pero este desvío no es irreversible. Cada crisis, cada momento de vacío profundo, es también una oportunidad, una grieta por donde puede filtrarse la luz de la conciencia. Para ello, necesitamos reconocer los signos del extravío, entender que no somos defectuosos, sino seres apartados de nuestro propio mapa interno. Reconocer la influencia de la cultura moderna no significa rechazarla en su totalidad, sino aprender a navegarla con conciencia. Recuperar nuestra brújula interna en medio del ruido externo, y comprender que nuestra verdadera tarea no es ajustarnos a las expectativas colectivas, sino honrar la verdad particular que late en lo más profundo de nuestro ser. El próximo paso en nuestro viaje será identificar con claridad esos signos de desconexión, esos síntomas sutiles y persistentes que el alma utiliza para llamar nuestra atención antes de que el extravío se vuelva abismo. Porque si aprendemos a escuchar a tiempo, todavía estamos a tiempo de regresar. Los susurros del alma no se presentan como anuncios ruidosos. Al principio, se manifiestan de manera casi imperceptible. Un cansancio que no se cura con descanso, una tristeza que aparece en medio de situaciones felices, una ansiedad flotante sin causa aparente. Son pequeños mensajes, advertencias delicadas que, si no se atienden, se transforman en gritos. Cuando vivimos desconectados del self, es común sentir que nuestra vida carece de color. Todo lo que antes nos entusiasmaba se vuelve rutinario, desprovisto de chispa. Los días se suceden como fotocopias unos de otros. Incluso los logros pierden su sabor, como si nada fuera suficiente para llenar el vacío interior. Otro signo revelador son los patrones repetitivos. Relaciones que terminan de manera similar, errores que juramos no volver a cometer pero que se repiten bajo nuevas formas. Es como correr dentro de un laberinto que nos lleva siempre al mismo punto muerto. Estos ciclos no son casuales. Son el reflejo de complejos activos que, desde las sombras, dirigen nuestra conducta. La sensación de falsedad interna también se hace presente. Aunque externamente parezca que todo está bajo control, en el interior sabemos que estamos actuando. No vivimos, representamos un papel. Esta desconexión alimenta el sentimiento de vacío, profundizando aún más la brecha entre lo que mostramos y lo que somos. El cuerpo, fiel mensajero de la psique, también participa en este proceso. Dolores inexplicables,
enfermedades recurrentes, malestares que no encuentran causa médica clara. Todo eso forma parte del lenguaje de una alma que, desesperada por ser escuchada, utiliza cada recurso disponible para hacernos detener y mirar hacia adentro. Y luego están los sueños. No simples fragmentos sin sentido, sino cartas simbólicas enviadas por el inconsciente. Jung enseñó que cuanto mayor es la distancia entre el ego y el self, más intensos y perturbadores se vuelven los sueños. Imágenes de caídas, caminos bloqueados, casas abandonadas o figuras amenazantes son señales claras de que algo esencial está siendo descuidado. Ignorar estos signos no elimina el problema, lo amplifica. El alma no se resigna a ser ignorada. Y cuanto más tiempo pasamos desconectados, más radicales se vuelven las llamadas de atención. Por eso es vital aprender a escuchar los susurros antes de que se conviertan en gritos que paralicen nuestra vida. En el siguiente tramo de nuestro viaje, descubriremos que estos síntomas no son condenas, sino invitaciones. Cada señal es un mapa cifrado que, si tenemos el valor de interpretar, puede guiarnos de regreso al centro perdido de nosotros mismos. Llegados a este punto, resulta claro que el sufrimiento no es el enemigo. La incomodidad, el vacío, la tristeza flotante, todos ellos son llamados, convocatorias urgentes a regresar a casa. Y aunque la idea de adentrarse en el propio dolor pueda parecer aterradora, en realidad es la única vía hacia una vida auténtica. Responder al llamado del alma no significa cambiar de profesión, mudarse a otro país o romper con todo de manera impulsiva. Se trata de una transformación mucho más profunda, mucho más íntima. Se trata de un giro hacia adentro. Un acto de valentía donde dejamos de buscar respuestas afuera y comenzamos a explorar los pasajes ocultos de nuestra propia psique. El proceso no es lineal. No existe un manual, ni fórmulas mágicas. Cada viaje es único, pero hay principios que pueden guiarnos. Y el primero de ellos es aprender a escuchar, de verdad. Escuchar el cuerpo, los sueños, las intuiciones. Escuchar el malestar no para silenciarlo, sino para entender su mensaje. La transformación también requiere enfrentar lo que hemos evitado durante tanto tiempo. Mirar de frente la sombra. Aceptar nuestras contradicciones. Reconocer que dentro de nosotros coexisten impulsos que no siempre encajan con la imagen que queremos mostrar al mundo. Y comprender que no se trata de erradicar esas partes, sino de integrarlas. Así, la herida se convierte en puerta. El error, en maestro. El vacío, en espacio fértil donde puede nacer algo nuevo. Porque el objetivo no es alcanzar un ideal de perfección, sino abrazar la totalidad de lo que somos, en toda nuestra complejidad y riqueza. Responder al llamado de la transformación implica, también, paciencia. El alma no se revela bajo presión. Requiere tiempo, silencio y, sobre todo, honestidad radical. Solo así podremos construir una vida que no sea una representación, sino una expresión genuina de nuestro ser. En los próximos pasos, nos adentraremos en herramientas concretas que Jung propuso para este retorno. Técnicas que no prometen soluciones rápidas, pero se ofrecen caminos reales hacia la autenticidad perdida. La travesía hacia el reencuentro con el self no puede hacerse a ciegas. Es necesario contar con herramientas que nos permitan descifrar los mensajes del inconsciente y restablecer el diálogo interno que la vida moderna ha sofocado. Jung, al explorar las profundidades de la psique, no solo describió el mapa, también ofreció instrumentos para recorrerlo. Una de las primeras puertas de entrada es el mundo de los sueños. Mientras dormimos, el inconsciente despliega escenas simbólicas que revelan estados internos que de otro modo permanecerían ocultos. Aprender a interpretar los sueños no es buscar significados literales, sino acercarse a ellos como quien descifra un lenguaje lleno de metáforas y claves personales. Un camino destruido puede señalar una creencia que necesita ser abandonada. Una casa abandonada puede representar una parte olvidada de nosotros mismos. Cada imagen, cada atmósfera, cada sensación onírica guarda en su interior pistas que, si se escuchan con atención, pueden guiarnos de regreso a nuestra integridad perdida. Pero no todo ocurre en el mundo nocturno. Existe también la práctica de la imaginación activa, una técnica creada por Jung para fomentar un diálogo consciente con el inconsciente. A través de la escritura libre, la visualización, el dibujo o la meditación, permitimos que imágenes internas emerjan espontáneamente, sin censura. No es fantasía ni invención, es una manera de traer a la superficie contenidos profundos que necesitan ser reconocidos. La imaginación activa es un puente entre el consciente y el inconsciente, una vía para encontrarnos con la sombra,
el animus, el ánima o cualquier otra figura interna que esté buscando expresión. Al darles voz, transformamos la tensión interior en una conversación viva, en un proceso creativo de integración. Y hablando de la sombra, ninguna herramienta sería suficiente si evitáramos enfrentarla. Reconocer la sombra implica mirar de frente todo aquello que hemos rechazado o negado de nosotros mismos, nuestras inseguridades, nuestras rabias, nuestras envidias, pero también nuestras fortalezas olvidadas, nuestros talentos reprimidos, nuestra vitalidad silenciada. No se trata de vencer a la sombra ni de erradicarla. Se trata de integrarla, de permitir ocupar un lugar legítimo en la totalidad de nuestro ser. Solo entonces la energía que consumíamos en reprimirla puede ser liberada para construir una vida más plena y auténtica. Utilizar estas herramientas no es un camino fácil ni rápido. Requiere valentía, constancia y una voluntad profunda de conocerse a uno mismo más allá de las máscaras. Pero cada paso que damos, por pequeño que sea, nos acerca a esa sensación de coherencia interna que tanto anhelamos. Al comprender y practicar estos métodos, comenzamos a devolverle a nuestra alma el espacio que nunca debió perder. Y en ese proceso, la vida, poco a poco, empieza a recuperar su color, su sentido, su verdad. Llegar hasta aquí no es un final, sino apenas un nuevo comienzo. Si algo de lo que has escuchado resonó en ti, si reconociste en tu propia vida las señales de desconexión y los llamados de transformación, entonces ya has dado el primer paso más importante, la conciencia. Recuerda, el viaje hacia el self no es una carrera ni una meta que alcanzar. Es un proceso continuo, una espiral donde cada vuelta nos lleva más cerca de nuestro núcleo verdadero. No existe un destino final donde todo estará resuelto, sino una manera diferente de caminar, más consciente, más honesta, más alineada con quien realmente eres. La vida moderna seguirá intentando arrastrarnos hacia afuera. Las exigencias, las expectativas, las comparaciones no desaparecerán. Pero ahora sabes que existe un mapa. Ahora sabes que dentro de ti late una sabiduría ancestral que puede guiar cada uno de tus pasos, si tienes el valor de escucharla. Sigue observando tus sueños. Practica el arte de la imaginación activa. Mira a tu sombra con respeto, sin miedo. Y sobre todo, recuerda que cada pequeño acto de autenticidad, cada gesto de amor hacia tu propio ser, es una semilla plantada en el camino del retorno. Antes de despedirnos, te invito a dejar un comentario aquí abajo. ¿Qué parte de ti sientes que está llamando para ser sanada? Leer tus palabras no solo enriquecerá esta comunidad, sino que también será un compromiso contigo mismo. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir acompañándonos en este viaje profundo y transformador. Cada nuevo video será una nueva oportunidad para seguir explorando tu mapa interno. Por último, te invito a quedarte y hacer clic en los videos sugeridos que aparecerán en pantalla. Cada uno de ellos está diseñado para profundizar aún más en tu proceso de autoconocimiento y transformación. Este viaje apenas comienza. Tu alma te lo agradecerá.